Dice la palabra que en medio de otra fiesta, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior brotarán ríos de aguas vivas. Ciertamente vemos en el primer escenario, donde dice la palabra que había una fiesta. Cada vez que se reúnen los santos a cultuar al Señor, estamos en medio de una fiesta santa. Estamos en medio de una celebración donde estamos celebrando aquel que nos ha redimido, donde estamos celebrando una victoria que se manifestó en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros nos reunimos ciertamente a celebrar esa verdad, estamos de fiesta. ¿Cuántos están de fiesta aquí? Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos de fiesta porque estuvimos muertos en delitos y pecados. Y hoy en día, aunque tengamos realidades, como decía la hermana, el reino está dentro de nosotros. La salvación está en nosotros. Y ciertamente, si estamos agradecidos de esa salvación, celebramos, alabamos, en el nombre de Jesús honramos, bendecimos, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Oh Padre de la gloria, te damos gloria, te damos gracia. Y ciertamente dice la palabra que en medio de esa fiesta tradicional, muchas personas, quizás por las situaciones que tenían, no podían celebrar. Porque dice la palabra que una multitud estaba en medio de ese estanque. Era un estanque ciertamente que tenía agua, pero el agua no tenía movimiento. Y yo sé que estamos en un altar que de señales no faltan. ¿Cuántos saben eso? Estamos en medio de una congregación que ha visto señales, que ha visto prodigios, que ha visto milagros. Dale un aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero dice aquí la palabra de Dios que habían diferentes tipos de situaciones. Habían enfermos, habían cojos, habían paralíticos y habían ciegos. Yo meditaba en mi corazón relacionando lo que la palabra revela. Porque a veces, aunque no tenemos mucho tiempo en los caminos del Señor, cumplimos recientemente 10 años, y no vinimos ciertamente quizás de un linaje de personas que conocían al Señor. Me convertí al Señor el primer día que fui y entré a una iglesia cristiana. Denle un aplauso a Jesús. Desconocíamos totalmente los patrones, la moralidad de los preceptos religiosos. No conocíamos nada de eso. Decíamos tener temor de Dios, pero ciertamente no vivíamos según Dios. Porque el temor de Dios, dice la palabra, que es el principio de la sabiduría. Pero cuando el Señor pone el querer como el hacer, y nos pone ciertamente a escudriñar y a meditar en su palabra, como su palabra son luz, Él empieza a disipar las tinieblas que habían en nosotros. Él empieza a limpiar las tinieblas, la oscuridad, la ignorancia, la vana manera de vivir que había en nosotros. Porque Él ha venido, dice la palabra, a regenerarnos. ¿Cuántos entienden eso? Dale un aplauso a Jesús. Y cuando nos sumergimos ciertamente en la palabra de Dios, vamos viendo tal cual la verdad de Dios. Si le fuésemos a poner un tema, el tema sería la verdad de Dios. Y meditaba internamente, si nosotros como iglesia que vivimos en los postreros días, yo entiendo que estamos viviendo los postreros días porque las señales están anunciando que estamos viviendo los postreros días. Y si nosotros estamos en los postreros días y somos iglesia del Señor, debemos de reconocer la batalla que Dios dice que tendremos como iglesia en los postreros días. Denle un aplauso a Jesús. Todos los que estamos aquí presentes estamos dentro de lo que Dios dice. Porque dice la palabra que todo fue creado por Él y para Él. Y todo lo creó por su palabra. Y dice que todo subsiste por su palabra. Aquí están ciertamente los victoriosos. Dentro de esta palabra y dentro de esta persona que están aquí, hay victoriosos. Denle un aplauso al Señor. Pero también hay enfermos,
también todavía quizá hay ciego, también todavía hay cojo. ¿Cuántos están entendiendo? Quizá todavía hay paralítico. Todos estamos dentro de lo que la palabra ya dice, porque la palabra ya fue. ¿Cuántos están entendiendo? Dios es el principio y es el fin. Y Él nos deja la palabra para que podamos ver las realidades que vamos a vivir. Y si nosotros tomamos hoy en día como referencia lo que está haciendo la iglesia, quizá de manera predominante, pudiéramos ciertamente extraviarnos de la verdad. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque la palabra habla de un tipo de conducta que ha de manifestarse en los últimos tiempos. Y la palabra nos da advertencia. La palabra nos exhorta. Yo meditaba y leía, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en diferentes libros de la palabra de Dios. Y su primer capítulo empieza a exhortar, alabado sea el nombre de Jesús, exhortaciones para que nos volvamos literalmente a la voluntad del Señor. Y yo creo que nosotros no somos la excepción. Si dice la palabra que en los últimos tiempos la maldad ha ido en aumento, y si aún en el antiguo pacto, donde Dios ciertamente tenía su vaso y su instrumento, empieza a hablarle a su pueblo de un cuidado, de una atención. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra que fundamentemos nuestra fe en los apóstoles, en los profetas y en el fundamento de Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo? Aún Cristo, el verbo hecho carne, cuando se introduce en el mundo, dice la palabra, lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Quiere decir que parece que ciertamente a veces nosotros como humanos se nos dificulta poder permanecer en la palabra del Señor. Y ahí estaban los ciegos, ahí estaban ciertamente los enfermos, esperando el mover de Dios, esperando el mover del agua. El agua es tipología también de la palabra. Si la palabra se mueve en nuestra vida, es posible que haya sanidades, es posible que haya alumbramiento, es posible que haya levantamiento, es posible que haya enderezamiento, es posible ciertamente que si no hemos movido, Él nos enderece por la palabra. Ya la palabra no se movía. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Jesús se lo dijo: ustedes ni entran ni dejan entrar. El problema del tiempo en ese tiempo era ciertamente el legalismo. Había una privación de la verdad. Estaban limitando, estaban poniendo cargas, estaban oprimiendo. No había piedad, había hipocresía. Solamente había una apariencia de piedad, pero no había verdad en los corazones. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por eso el agua se movía de vez en cuando, porque Dios siempre tiene misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Aunque todo esté cerrado, el Señor siempre tiene una salida. Siempre hay alguien que va a hablar la simiente, la palabra, en el nombre de Jesús. Cuando dice la palabra, aunque la tiniebla esté encubriendo las naciones, hay una luz que va a resplandecer. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Él nos vio con misericordia. ¿Cuántos están entendiendo? Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Aún Apocalipsis revela que Juan meditaba y decía y lloraba porque nadie se había hallado digno de tomar el libro y el rollo, dice la palabra de Dios. Pero sabemos que Jesucristo, dice la palabra, que vino para cumplir el propósito del Padre de salvar la humanidad. Entonces aquellos hombres eran sanados físicamente con el mover del agua. Y Jesús, que es el verbo hecho carne, se mueve en medio de esos estados. Yo, con el poco tiempo que tengo en los caminos del Señor, he visto estados ciertamente negativos aún en nuestras propias vidas. A veces llegan estados de desánimo, estados ciertamente quizá de rebeliones, estados, alabado sea el nombre de Jesús, que son estados que nos pueden llevar a una enfermedad y una muerte espiritual. Alabado sea el nombre de Jesús. Estado donde estamos viendo el camino tal cual como Dios quiere. Él dijo: yo soy la luz del mundo, quien me sigue no andará en tiniebla. Dice la palabra del Señor: el que sigue a Jesús no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Y a veces no solo basta las señales,
Porque las señales ciertamente son un instrumento para que creamos a la palabra del Señor. Si nos quedamos solamente pidiendo las señales y no creemos a la palabra de Dios, nos pasa lo que le pasó a los judíos, que dice la palabra en 1 Corintios. Y si nos quedamos ciertamente solamente queriendo tener conocimiento del logo, podemos terminar como aquellos griegos que dice la palabra que solamente buscaban sabiduría. Pero dice la palabra que en la cruz Jesucristo proveyó sabiduría y poder de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Y relaciono Juan capítulo 7, porque aquí dice que el que cree en Él, como dicen las Escrituras, no es cualquier fe que va a vencer. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Jesús. Y Jesús está diciendo que si creemos en Él, como dicen las Escrituras. Porque hoy en día una de las problemáticas, y me pongo como ejemplo, porque antes de conocer al Señor, todo lo que yo buscaba era mis propios deseos. Y lo dice porque la palabra revela lo que nosotros somos. Dice que nosotros seguíamos la corriente de este siglo, siguiendo los deseos de nuestro pensamiento. Los deseos de la carne era lo que dirigía nuestra vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces la palabra nos exhorta ahora a nosotros no vivir para nosotros, sino vivir para Él. Y el enemigo del principio ha buscado que el hombre quiera ciertamente cumplir sus deseos según sus propios pensamientos. Y hoy en día la palabra nos revela que en los postreros días, dice la palabra, que habrán hombres amadores de sí mismos, amadores más de los deleites que del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Por ejemplo, cuando yo escuchaba esos tímbalos, dice la palabra que adora al Señor con tambores, con címbalos. Denle un aplauso al Señor, que lo adore de toda manera, voz el nombre de Jesús, tocando ritmo. Pero en mi caso personal, porque a veces no entendemos de dónde Dios ha sacado a alguien. Ciertamente la música que yo escuchaba era música electrónica, donde ciertamente en algunos escenarios que combinaban esa música electrónica con esos tambores, yo bailaba como un caballito, hacía un sinnúmero de bailes eróticos, que el Señor reprenda. Pero ciertamente ahora en el Señor hay una redención. Diga conmigo, una redención. Y tenemos que estar peleando la batalla de la fe, porque no hemos decidido creer a algo según lo que nosotros pensamos. Hemos decidido por su gracia creer según lo que está escrito. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Él dice que el que cree en Él, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esos ríos de agua viva son los que nos van a dar la fortaleza para nosotros poder resistir los deseos que vienen a tentar contra nuestra fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque muchos hombres vieron prodigios, muchos hombres vieron señales, muchos hombres vieron muchas cosas, pero ciertamente por no permanecer en la voluntad de Dios, no alcanzaron el destino de Dios. Por eso la palabra es la verdad de Dios. Pero en aquel escenario habían cojos, en aquel escenario habían ciegos, en aquel escenario habían enfermos. Y como la voluntad de Dios no es que ninguno se pierda, Él se mueve en medio de ese escenario. Si hay enfermo, si hay cojo, si alguien ciertamente está cojeando, viviendo en una doble vida, la palabra y la verdad de Dios va a enderezar nuestra vida. Porque Él levantó su voz. No solamente los espíritus levantan voz, porque dice la palabra que en un momento alguien decía: ¿cómo voy a inducir a Cap para que caiga ciertamente en esa batalla? ¿Cómo lo voy a alabar el nombre de Jesús? ¿Cómo lo voy a aprender? Dice la palabra que Dios prende a los sabios. Alabado el nombre de Jesús en su pensamiento. Porque a veces nos hacemos sabios en nuestras propias opiniones. ¿Cuántos están entendiendo? Y dice que un espíritu dijo: yo seré espíritu de mentira en la boca de ellos. Hay muchos espíritus de mentira tratando ciertamente de movernos
a lo que está escrito en la palabra de Dios y se mueven como corriente. Han engañado ciertamente a muchos, porque Jesús lo dice en el libro de San Mateo capítulo 24. Pero la verdad de Dios sigue estando aquí. Diga conmigo, la verdad de Dios sigue estando aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Si hemos sido seducidos, si hemos sido encantados, si hemos sido ciertamente persuadidos en el nombre de Jesús y decidimos abrir el oído, y el Señor alza su voz como atalaya, alza su voz como guerrero, y viene quebrantando. Alabado sea el nombre de Jesús. Viento contrario, porque nosotros somos los que estamos en la lucha. A veces creemos como que nosotros no somos parte. Esta palabra me habla a mí, no habla a todos los que estamos aquí. Porque dice la palabra que hay algo común en nosotros. Y hay una fe común, la fe en Jesucristo, la fe de salvación. Y somos uno cuando batallamos unidos por esa fe para defendernos los unos a los otros, para defendernos de los que nos quieren matar, para defendernos de los que nos quieren encantar, para defendernos de los que lo que quiere otra vez atraparnos. Porque usted cree que la palabra dice en Salmo 91 que Él nos librará del lazo del cazador. Y un cazador lo que ande cazando. ¿Cuántos están entendiendo? A veces creemos ciertamente, ¿verdad?, que somos libres en Cristo Jesús. Pero creemos porque somos libres. Y mire que lo que nos hace libre es la verdad. Diga conmigo la verdad. A veces todavía lo que hemos creído, diga conmigo creído, pero todavía no hemos sido libres. Porque Juan capítulo 8 verso 31 dice que le dijo a los que habían creído: si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Denle un aplauso al Señor. Pero a veces solamente damos el primer paso. Bueno, ya yo creo, y por cuanto he creído, dice la palabra en Gálatas, que nosotros no hacemos lo que hacemos quizá bajo la unción por las obras de la ley, sino porque hemos creído por la fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quizá porque ya he creído y hablo en lengua, quizá porque ya he creído y los demonios ciertamente salen fuera, he creído que ya soy libre. No, para yo ser libre necesito permanecer en esta palabra. Por eso Pedro dice: todo vuestro peregrinaje sea en temor, todo vuestro paso sean alineados, todos vuestros pasos sean firmes según la palabra del Señor. Yo no te estoy hablando de religiosidad, yo te estoy hablando de la verdad escrita. Porque en medio de ese tiempo el problema era, como le dije ahorita, los preceptos de los hombres. Eran los preceptos ciertamente dogma de hombres que estaban predominando. A veces hay personas que son celosos de los preceptos de concilio, de los preceptos antiguos, pero no son ciertamente celosos de la verdad escrita en la palabra de Dios. Porque Romano lo dice, Pablo dice: mira, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a lo que yo estoy expresando en esta palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Es una senda, diga conmigo, es una senda. Pero Jesucristo alza su voz en medio de esa fiesta. Y nosotros vemos que algunos, Él alzando la voz y moviéndose en medio de los enfermos, algunos extraían de lo que Él tenía, pero otros se endurecían. Y eso es bíblico y profético. Porque dice la palabra que cuando Él fue levantado, o cuando fue llevado al templo, que dice la palabra que Simón lo vio, dice: este será levantado para salvación de muchos, pero también para caída de muchos. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces por eso hoy en día la verdad de Dios no es recibida en todos los lados. La verdad de Dios no es recibida en todos los corazones, porque quizá algunos se han endurecido, quizá están enfermos. Como dice Isaías capítulo 1, dice la palabra: crié hijos y se engrandecieron. Los crié y se engrandecieron, recibieron mi favor, pero de repente ciertamente se fueron sensibilizando por otras cosas, se fueron dejando encantar por otras cosas. Y dice la palabra: ahora están enfermos, ahora están heridos, ahora están hinchados, ahora ya tienen hasta llaga. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es bíblico también. Por eso estamos viendo hoy en día que nos herimos fácilmente. Hay un aumento de maldad, donde ese aumento de maldad remueve nuestros corazones, que si no están firmes la palabra de Dios,
le abrimos puerta a esos bombardeos, a esos vientos contrarios que están soplando sobre nuestra mente y nuestro corazón, porque dice la palabra que Él puso la palabra en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en la mente y en el corazón van a venir ataques. Y lo dice Primera de Juan capítulo 2. Vosotros jóvenes, le hablo porque habéis vencido al maligno, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Si la palabra de Dios no permanece en nosotros, nos remueven esos vientos, nos remueve el sentimiento, nos remueve las realidades, nos remueven las ofensas, nos remueven las heridas, nos remueven los señalamientos, nos hieren y a veces la herida se convierte en hinchazón y a veces la hinchazón se convierte en llaga. Y Él tiene que venir con su palabra. Él tiene que venir con su palabra para ir sacando aquellas cosas, para ir estirpando. Alabados el nombre de Jesús. En un momento yo ciertamente en el poco tiempo, oiga esto, amado Mike, recuerdo que estaba yendo a la congregación a una fiesta santa, a escuchar la palabra de Dios, pero estaba pasando algo, no entendía definir de manera clara qué es lo que estaba pasando, pero me estaba saliendo como me iba para mi casa como medio enojado, medio incómodo. Y estaba viniendo mucho bombardeo, mis pensamientos, alabados el nombre de Jesús, bombardeo de desánimo. Nunca de abandonar a Dios, gracias al Señor. Pero estaban viniendo pensamientos negativos con relación al llamado. Alabado sea el nombre de Jesús, con relación como que no, que quizá es otro, alabado sea el nombre de Jesús. Era como incómodo, alabado sea el nombre de Jesús, lo que estaba viviendo. Y en el baño de mi casa, en medio de esas realidades, como quizá estaban estas personas en medio de sus realidades, el Señor ciertamente me habló y me reveló la palabra que dice Eclesiastés capítulo 10. La mosca muerta hace hereder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que he estimado en honra. A ver si hay mosca muerta bombardeando, influenciando nuestro pensamiento para que tomemos decisiones que son locuras. ¿Cuántos me están entendiendo? Personas tomando decisiones de divorciarse. Son bombardeos, son mosca muerta, son ataques a la conciencia. Personas ciertamente siendo atacadas, voz el nombre de Jesús, para que se endurezcan, para que se rebelen, para que hagan lo que no conviene. Son moscas muertas que andan buscando que tú tomes decisiones de locura. Y la palabra es clara. Aún el que es estimado en honra, es decir, que el ataque puede venir a los grandes y a los pequeños. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero Jesús no dice que el que cree en Él, como dice en las Escrituras. El libro de Apocalipsis sigue hablando, aún ya estando resucitado, aún estando el glorificado, le sigue hablando a la iglesia. Le dijo ahorita que los profetas se la pasaron hablándole a los reyes, hablándole a los sacerdotes, hablándole aún a los profetas, hablando, exhortando. ¿Y qué es lo que pasa? De repente estaban haciendo lo correcto, pero en un ratico estaban haciendo lo incorrecto. Y ahí estaba la voz de Dios, ahí estaba la verdad de Dios, ahí estaba la exhortación de Dios, ahí, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Y Jesucristo, dígame usted, hablando por toda parte, hablándole cara a cara en el templo, diciéndole sus realidades, mostrando su piedad delante de los hombres, para que ellos aprendieran de Él. Le decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, le decía Jesús. Él le decía: aprended de mí, porque el Padre había dicho, muchas veces había hablado Dios a través de los padres y los profetas, pero ahora ha hablado a través del Hijo. Y hoy, como le dije ahorita, entendemos que Dios habla nada más a través de los hombres. A veces ponemos nuestra confianza en lo que están diciendo nada más los hombres. No, si tal concilio lo hace, pues eso está bien. Si fulano lo dijo, eso está bien. No, si Dios lo dice, es que está bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque dice la palabra que a Israel lo que le faltó fue entendimiento. La palabra no dice que el enemigo enciega la unción. Dice la palabra en 2 de Corintios 4:4, en minúscula: el Dios de este siglo enciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Denle un aplauso al Señor.
Y a veces, mire lo que me pasó, porque hay que ponerse de ejemplo para que usted se identifique en lo que Dios dice y en lo que vivimos. Hoy en día estamos exaltando ciertamente las maravillas de Dios. El pueblo exaltó la maravilla de Dios, viendo la señal de libertarlos de los egipcios, viendo la señal de libertarlos ciertamente de una opresión, de una esclavitud, de una carga. Alabado el nombre de Jesús. Pero aún celebrando y viendo las maravillas de Dios, en medio de su proceso no honró a Dios. Y hoy en día ciertamente estamos viendo mucha melodía y muchos cánticos que exaltan a ese Dios todopoderoso, exaltan el poder del Señor, exaltan ciertamente la maravilla del Señor. Y aún algunos ciertamente exaltan la santidad del Señor. Pero me pasó algo a mí personalmente. Yo iba para un bautismo, una actividad religiosa, una actividad santa. Alabado sea el nombre de Jesús, como dice la palabra, que en un momento iba un sacerdote caminando y había un herido. Pero él entendía, no, yo voy para el culto, yo voy a hacer esto. Y no obedeció algo que la palabra nos exhorta, de amar al prójimo. Pasó un levita de la misma actitud y dice la palabra que ignoró esa situación. En este caso no era una necesidad que había, sino que había una autoridad terrenal. Y venía escuchando el cántico, la adoración que dice: nadie puede detenerle. Y yo iba conectado en esa adoración. Nadie puede detenerle. Iba la voz en nombre de Jesús contento. Nadie puede detenerle. Pero la mente me estaba haciendo parada. Y yo le dije: vuelvo ahora, y seguí derecho. ¿Cuántos están entendiendo? Y luego entonces recibo como la reprensión. Pero ven acá, ay Dios mío, ay Padre, quiera Dios cuando me devuelva que puedan estar ahí para pedirle perdón. Y así que estamos nosotros ciertamente, esta iglesia postrera que no respeta nada. Alabado sea el nombre de Jesús, que solo busca lograr lo que quiere. Alabado sea el nombre de Jesús, que solo busca romper, que solo busca quebrantar, que solo busca empujar. Alabado sea el nombre de Jesús, pero no busca negarse. Y y esos son los impulsos que están viniendo. Alabado sea el nombre de Jesús, queriéndolo ciertamente remover de lo que es firme y verdadero. Y Jesús es claro. Le dice: mire, si tú tienes sed, si estás sediento, estás hambriento, tienes necesidades, tienes realidades, tienes problemas, si tienes sed, vení a mí, bebe de mí, bebe de mis aguas, que mis aguas son limpias. La palabra de Dios son limpias y purifican, dice la palabra, como a plata. Pero dice la palabra en Salmo capítulo 12 que cuando la vilez es exaltada, cercando están los malos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hoy en día, sin darnos cuenta, estamos exaltando vileza. Yo meditaba en algo, y es que la palabra habla de cánticos nuevos. Y hoy en día ciertamente yo digo: wow, pero yo no estoy viendo cánticos nuevos, porque yo estoy viendo ciertamente prácticas que yo la bailaba en la antigüedad, bailaba el otro boogie, bailaba muchas cosas. Esos no son cánticos nuevos, esos son cánticos viejos y son cánticos de abajo. No, tú no estás trayendo nada nuevo. Al contrario, te están cambiando lo que dice la palabra. Romanos capítulo 12 dice la palabra: no conforméis a este siglo, sino renovad vuestro entendimiento, para que conozcáis la buena y agradable voluntad de Dios. Yo me convertí. Si usted me pregunta: ministro, hermano, amigo, ¿qué ha sido lo que más batalla le ha costado? La música. Alabado sea el nombre de Jesús, porque me gustaba la música. Duraba 3 días en un underground, donde ya ciertamente había una dimensión espiritual caída, donde ya estábamos fuera de sí, pero en un espíritu mundano. Alabado sea el nombre de Jesús, donde yo estando aquí oía personas hablando a distancia, porque se te activan los sentidos espirituales. Como dice la palabra, Pablo le dice que vuestros sentidos no sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. La droga, lo que consumíamos, te llevaba a una alteración espiritual.
Que algunos creían ciertamente que una alteración del cerebro. No, son espíritus que entran ahí para engañar, para llevarte a una profundidad de lascivia, a una profundidad de desenfreno. Engañado porque yo sentía felicidad, engañado porque yo estaba ni que contento, pero mi cerebro y mi vida estaba entrando en una profundidad de oscuridad. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces a veces nosotros ciertamente no entendemos que Dios, como tiene multigracia, yo no sé de hechicería, pero hay instrumentos dentro de la mano de Dios que han sido libres de la hechicería, y eso se convierte en siendo regenerado de Dios, en personas que son atalayas cuando ven movimientos extraños. Así mismo hay otros instrumentos que han entrado en un diseño nuevo, conociendo lo viejo, y no ignoramos maquinaciones, sino que vemos realmente lo que se busca con eso. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces la palabra nos va exponiendo ciertamente para que no seamos corrompidos. Diga conmigo, corrompidos. Y corrupción no es que usted se quite una corbata y se ponga un poloché. ¿Cuántos me están entendiendo? Corrupción es que usted se quite la vestidura que ya tiene, vestidura de salvación, vestidura santa, vestidura ciertamente de autoridad, y esa vestidura la manche con cosas contaminadas, con cosas que te estimulan a la fornicación, que te estimulan a la sensibilidad por lo de abajo. ¿Cuántos me están entendiendo? A veces voy a un restaurante y tengo que estar en negación porque Dios me ha llamado a la negación. Yo no sé si a ti te ha llamado a la negación. Pregúntale que está a tu lado. ¿A ti te ha llamado a la negación? Porque la palabra me habla que debemos de negarnos a nosotros mismos. Y dice que una pequeña levadura hace leudar toda la masa. Cuando usted transgrede, dice la palabra que el que transgrede una sola parte de la palabra ya es pecador. Nos está revelando la palabra para que entendamos que solo en Cristo nosotros somos redimidos, solo en Cristo nosotros somos justificados, solo en Cristo nosotros vamos a poder vencer esa naturaleza caída de abajo. Pero si yo empiezo a transgredir, a menospreciar el consejo del Altísimo, la verdad de Dios y no de los hombres, porque es la verdad de Dios, empiezo a debilitarme internamente. Pero sin embargo, si decido ser temeroso al consejo de Dios, empiezo a fortalecerme internamente. En estos días experimenté algo muy difícil, porque recibí un ataque bien fuerte familiarmente. Y antes de conocer al Señor, había ciertamente comido de muchas cosas, no solamente de ambientes lascivos profundos, sino ciertamente también de ambiente de agresividad, donde aún llegué a usar armas de fuego y herir personas. Y tenía una rebelión interna, alabado sea el nombre de Jesús, que aún siendo pequeño, cuando estaba bajo esos encantamientos, no veía a los hombres grandes ni veía lo que tenían en la mano. Ciertamente me entenebrecía y avanzaba en lo caído. Pero la mano, diga conmigo, la mano y la misericordia de Dios, por su propósito, porque ahora valore esa salvación, me guardó en medio de esa situación. Y mire dónde nos lleva ciertamente el bombardeo, que cosas simples a usted se le olvidan, cosas que usted dice, por eso me lo sé. Y Pedro dice, mira, aunque yo tenga que repetirle la misma palabra, aunque tenga que amonestarle, le tengo que repetir, alabado sea el nombre de Jesús, para que su corazón, su mente esté limpia. Le tengo que repetir para que vuestros sentidos estén limpios por la palabra, porque lo que limpia es la palabra de Dios. En ese momento, ministro, había sucedido algo fuerte en mi casa. Me estaban viniendo pensamientos que yo entendía que aún haciendo cosas malas, estaba como quien dice defendiendo una situación. A tal punto que una palabra que alguien compartió que decía, un mandamiento, no matarás. Yo dije, wow, Señor, gracias. Gracias, es que tú lo dices, no matarás. Alabado sea el nombre de Jesús. Oye, ¿a dónde nos lleva el pecado? ¿O dónde nos lleva ciertamente el encantamiento? Qué cosa básica, porque a quién se le ocurre que matando usted puede hacer algo bueno. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero la seducción te arropa, te lleva a un pensamiento que tú entiendes que reaccionando y defendiendo un grupo y matando a esto, a Pedro le pasó.
A Pedro le pasó que defendiendo la verdad podía cortar orejas. A Pedro le pasó también lo que estoy enseñando. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces debemos de estar apercibidos de lo que nos estamos enfrentando en el tiempo postrero. Dice la palabra que cuando la vileza es exaltada, cercando están los malos. ¿Qué es lo que es cercar? Cercar, rodearlo. Alabado sea el nombre de Jesús. A veces tú vas a lugares aparentemente de distracción, lugares, alabado sea el nombre de Jesús, aparentemente familiares, pero la abominación está siendo exaltada como amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios siempre ha querido guardar y preservar esta generación. Y tú guardarás esta generación. O sea, el Señor está hablando, necesito guardarlo para que esa generación no se pierda. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere decir que hay una corriente que lleva, porque llegará el tiempo no solamente de la aflicción. Llegará el tiempo, dice la palabra, a un nivel de angustia como nunca antes había sucedido. Y nosotros como que nada estaba pasando. Estamos justificados. Alabado sea el nombre de Jesús. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien y caminando cojo. Estoy bien, ciertamente mis ojos se están yendo a lo que no conviene. Y estoy bien. David decía estoy bien. David decía examina mi vida. A ver si estoy bien. Examina mi pensamiento. Escudriñame. A ver si hay en mí camino de perversidad. Entonces hoy en día hay un grupo que está matando. Es una realidad porque está con celo, pero no con celo según ciencia. Pero hay otro grupo que está hablando lo que Dios está hablando. Pura y simple palabra de Dios. Pero como que no nos anima. No nos despierta porque estamos hinchados. No nos despierta, no nos motiva. Nos damos cuenta que verdaderamente el gozo que estamos recibiendo en medio de los cánticos, en medio de la alabanza, cuando ese gozo con la verdad de Dios está ahí, gloria a Dios, es un gozo de la verdad, porque me estoy gozando con la verdad, me estoy gozando con lo que Él quiere. Pero si me gozo simplemente es con los cánticos y no me gozo con la verdad, me estoy gozando para mí mismo. Me estoy gozando en un ánimo. Alabado sea el nombre de Jesús. En los gimnasios van gente a botar ánimo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y a botar estrés y a botar cargas. ¿Cuántos están entendiendo? Pero solo la verdad nos hace libre. Denle un aplauso a Jesús. Y esa palabra ciertamente despertó en mí un motivo de exhortación. Porque yo soy parte de esta generación. Yo soy parte ciertamente de la iglesia de este tiempo. Y cuando hay una atalaya, ciertamente una persona, como dice la palabra, que use la palabra bien. Dice, trata de presentarte, dice Timoteo, como obrero aprobado, que usa la palabra de la verdad bien, que la traza bien, que la traza, diga conmigo, para salvación, que la traza ciertamente para que corte todas las áreas de nuestra vida y para que ciertamente redimide. Que si están saliendo palabras corrompidas en mi vida, que vengan palabras sazonadas en mi vida. Que si están saliendo carácter altivo en mi vida, que esa palabra regenere mi vida. Que si están saliendo ciertamente sentimientos de fraude, alabado sea el nombre de Jesús, que la palabra restituya mi vida. Yo recibo, yo no sé si usted está recibiendo, pero yo recibo ataques. A veces incluso no nos podemos confiar. Estas palabras son tan verdaderas porque dice que estas palabras fueron inspiradas por Dios. Es decir, que el espíritu de la verdad está plasmado en estas palabras. Y cuando tú absorbes verdad, como esas palabras son espíritu y son vida, tu espíritu se fortalece, recibe verdad y vida. Yo hablaba mentira por decirla. Ni siquiera era por razón. Era un mentiroso natural. Alabado sea el nombre de Jesús. Me llamaban los amigos de la discoteca. ¿Dónde está, hermano? Alabado sea el nombre de Jesús. Estoy llegando y yo acotado. Era mentira. Era ya un mentiroso. ¿Cuántos están entendiendo? Pero cuando tú empiezas ciertamente a absorber la palabra,
por haber ya recibido la verdad que es Cristo en nosotros, esta palabra van a ir enderezando. Esta palabra van haciendo, ellas te ayudan. Cuando tú estás apurado ahí, que casi dice algo fuera de lugar, Él te ayuda y tú dices lo que tienes que decir. Hasta te recuerda la palabra. A veces predicando sin tener conocimiento, decía algunas cosas, quizás de manera rápida, y después decía, wow, y así que lo dice. Y venía aquí, sí, mira, así que lo dice. Porque Él nos ayuda y nos hace decir lo que Él quiere que digamos. Denle un aplauso al Señor. Pero cuando yo me desvío, cuando yo ciertamente ignoro la palabra, dejo de batallar, porque hay una batalla en tu corazón. Hay una batalla en mi corazón para que esa verdad no permanezca. Porque los que perseveren hasta el fin, esos son los que van a ser salvos. Los que perseveren ahí combatiendo en el nombre de Jesús. Y aún ya estando quizá un tiempo fortalecido, para gloria y honra de Dios, de repente ha pasado situaciones que he cometido falta. Porque ¿quién no ha cometido falta? ¿Cuántos me están entendiendo? El enemigo ciertamente me ha bofeteado. Alabado sea el nombre de Jesús. A Pedro la bofetearon. Incluso habló bajo un espíritu diabólico, porque habló Satanás a través de su boca. Y debemos de entender que cualquiera puede cometer un error y aún hablar lo que Dios nos está hablando. Pero por eso no puede dejar de ser, ciertamente no puede limitarle la oportunidad de que vuelva el Señor. Denle un aplauso a Jesús. Porque dice la palabra que el cimiento de Dios, esto aquí es un altar, que se separa, un altar físico. Nosotros somos un altar, dice la palabra, que somos piedras vivas, dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra que el cimiento de Dios, el cimiento del trono de Dios, y Dios quiere ciertamente entronarse en este altar físico y en este altar físico y espiritual también. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Qué dice que es el cimiento de Dios? Justicia y juicio. ¿Cuántos me están entendiendo? Que el cimiento de Dios es justicia y juicio. Pero si se quedara ahí, ninguno pudiéramos ciertamente ni acercarnos. Pero dice que delante de sus ojos está la misericordia y la verdad. Delante de sus ojos Él nos ve con misericordia. Y estas palabras son palabras de misericordia. Te está mostrando su justicia, te está mostrando su juicio, para que veamos nuestra vana manera de vivir, para que veamos ciertamente nuestras transgresiones, que quizás nos las están ocultando el sistema y el mundo. Te dije ahorita que si vemos y tomamos decisiones según lo que vemos que predomina como iglesia, nos justificamos todo. No, pues yo estoy bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso lo hace en el concilio, donde hay 30,000 miembros, y consideramos la verdad según los miembros y según las masas, y no consideramos la verdad, como dice la palabra, que aún una pequeña levadura puede leudar toda la masa. Por eso necesitamos estar ahí, como dice la palabra, poniendo los ojos en Cristo, para que esa levadura no leude toda una masa, no leude todo un desenfreno, que Jesús mismo dice: hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. Ya no se cree en la venida de Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay promesa de Dios. Hay promesa de Dios sobre tu casa. Hay promesa de Dios sobre tu salud. Dice la palabra en Efesios capítulo 1 verso 3, que Él nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales. Eso son promesas de Dios. Pero hay una promesa superior, porque estas palabras no solamente para esta generación, estas palabras han estado también para otra generación. Y el libro de Hebreos, que dice: los héroes de la fe, algunos por la fe conquistaron reino, pero otros por la fe parecieron para dejar un buen testimonio.